Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero, agradecer la invitación, tanto a los organizadores, Chema, a Pilar, que no tengo el gusto de conocer. También saludar al resto de ponentes de mi mesa, a Miquel Valverde y a Coldo Cambra. Miquel no tengo el gusto de conocerlo, a Coldo sí que nos conocemos hace tiempo. Y bueno, también, aparte de agradecerle a Coldo esa presentación tan buena que me ha hecho y esa propaganda, esa publicidad de mi blog, también matizar que es cierto que hace 2 años yo tenía el gafe por el accidente que tuve, pero este año el gafe es compartido. Es decir, el gafe es de todos. Bueno, dicho esto, voy a hacer la presentación que me encargó Chema, desde los ejes que me encargó, y ahora los voy a explicitar. Y para eso, bueno, más que nada para que no os aburráis y acompañarlo con algunas imágenes, voy a compartir una presentación que puede dar cuenta de los principales conceptos que quiero desarrollar. Voy para allá. ¿Se ve? ¿Me lo podéis confirmar? Sí, se ve, sí. Sí, se ve, bien. Bueno, el título que he buscado es un título sexy, en el sentido de que, como sabéis, ahora tenemos el privilegio de volver a estar en candente actualidad aquí en Madrid, es decir, en rabiosa actualidad, si queréis llamar. Volvemos a ser el epicentro de la pandemia. Voy a intentar además dar algunas claves de por qué estamos siendo ahora el epicentro de la pandemia y cómo, como antes decía Coldo, los factores de desigualdad social y desigualdad social en salud han tenido un protagonismo importante, ¿no?, en la situación en la que estamos. Como tal, lo he titulado Madrid 2020, desigualdades sociales y modelo social y sanitario al desnudo. Bien, la idea es que durante esta pandemia, también yo creo que de alguna forma los ponentes que me han precedido lo han planteado, hemos visto cosas. El foco se ha puesto en determinadas cosas, en determinados servicios, en determinados problemas, pero hay una parte que ha quedado en principio oculta, pero que al final han aflorado de una forma muy intensiva, que son esas desigualdades sociales en salud que hablaba antes Coldo. Voy a intentar, a través de mi exposición, hacer este recorrido de lo que está oculto, lo que se muestra más, lo que se muestra menos, y lo que al final sale aunque se esconde, ¿no? Y la segunda idea, yo creo que hemos coincidido los tres ponentes, esta pandemia lo que ha hecho es desnudar todas las costuras y las debilidades que tiene nuestro modelo social y sanitario, yo incluso diría que político, institucional, ¿no?, que de alguna forma son las que explican las lógicas de la situación en la que estamos, ¿no? Y finalmente, como siempre cuando hacemos este recorrido salen cosas muy tristes y siempre decimos las cosas que no han funcionado o que no funcionan, tenemos que mojarnos y plantear el qué hacer, ¿no? El qué hacer, como planteaba también tanto Miquel como Coldo. Yo de todas formas os adelanto que en esta breve presentación que tenía con el tiempo limitado, el qué hacer lo quería dejar para un teórico tiempo de debate, porque me parecía más que dar una serie de medidas en las que yo estaba seguro que todos íbamos a estar de acuerdo, el poder abrir un debate en el que hubiera una mayor dialéctica y una mayor posibilidad de contradicción. Yo, de todas formas, al final voy a intentar ser un poco provocador y lanzar un poco ideas a lo mejor que van en contra de lo que pensamos todos y todas para favorecer ese debate, ¿no? Partiendo de lo que decía Coldo decía que ya había mucha información previa antes del COVID de cómo las determinantes sociales
las desigualdades sociales incidían en la salud. Lo que tenéis ahí a la izquierda es un mapa de esperanza media de vida al nacer por barrios de Madrid, en el que en una escala semafórica, es decir, en rojo están aquellos barrios que tienen una peor esperanza de vida y en verde los que tienen una mayor esperanza de vida. A la izquierda tenéis el mapa de hombres y a la derecha el de mujeres. Muy sucintamente deciros que Madrid, y sobre todo para que quien lo conozca lo sabe de una forma más cabal, pero para quien no conozca, Madrid es una ciudad que también está segmentada socialmente, social y territorialmente, y de forma que el norte o el noroeste es más rico y hay un sur o suroeste que tiene peores condiciones de vida. De hecho, los territorios que tienen peores condiciones de vida se encuentran al sur de la carretera de circunvalación de la M30. Hay diferencias entre hombres y mujeres, debido a que, como sabéis, hay algunas causas de muerte que tienen gradiente social inverso, pero vamos, fundamentalmente estos mapas que llevamos manejando los epidemiólogos sociales muchos años, se repiten insistentemente lo mismo. De tal forma que, como veis en el gráfico de la derecha, todas las causas de enfermedad, los problemas crónicos que siguen un gradiente social, es decir, que por las encuestas de salud sabemos que son más prevalentes en las clases sociales más desfavorecidas que las favorecidas, es decir, todas las causas que son el motivo de la demanda, por ejemplo, en la atención primaria, como la hipertensión, el colesterol, la artrosis, diabetes, depresión crónica y bronquitis crónica, lógicamente eso hace que cuando lo llevas a los mapas, la incidencia y la prevalencia de estas enfermedades, siempre nos encontramos que los territorios del sur están marcados en rojo, rojo en ese sentido, es decir, que tienen una mayor prevalencia, y esos territorios más prósperos del centro y el noroeste están marcados en verde, ¿no? No me da tiempo a explicaros por qué hay esos rojos al norte, simplemente deciros que luego hay otra lógica centro-periferia que se une a este patrón espacial norte-sur. Eso es lógico. Aquí tenéis dos mapas que explican también estas desigualdades en salud. El de la izquierda es el de renta per cápita por parcelas catastrales, y simplemente quiero que os fijéis en aquellas parcelas que están en rojo y en amarillo, que son las que son de menor renta. Como veis, tienen una distribución claramente siguiendo esta zona sur. O sea, para que veáis, la M30 es esto. Entonces, este territorio al sur claramente es el territorio que tiene menor renta, y es el que estos días habéis visto en los telediarios, en el que había ese escándalo por incidencias de hasta un 1% en barrios de los territorios que tienen nombres ya que se están popularizando, por desgracia, como Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente Vallecas, etc., ¿no? Y bueno, fuera de Madrid, en lo que es la corona metropolitana, sigue una lógica semejante. Si os vais al mapa de la derecha, que es el de la calidad de la vivienda, pues indica en rojo y en naranja aquellas parcelas catastrales que tienen viviendas de muy baja calidad, ¿no? De muy baja a nivel no solamente de hacinamiento, sino de otros factores. Es decir, lógicamente, como sabemos, uno no elige dónde puede vivir, sino depende del alquiler o de la hipoteca que uno puede pagar, con lo cual estos mapas lo único que reflejan es esta desigualdad, digo, estos y los mapas sanitarios, insisto. Bueno, cuando llegó el confinamiento había cosas que decíamos que veíamos y cosas que no veíamos tantos, cosas que aparecían más en la televisión y cosas que aparecían menos. Esta era la imagen que teníamos de Madrid cuando tuvimos todos que meternos en nuestra casa, y en la que nada más una serie de profesionales, mejor dicho, de trabajadores y trabajadoras, tenían que salir o podían salir fuera de la casa. Ya entonces, bueno, pues nos dimos cuenta que no todos los confinamientos eran iguales, es decir, como dice esta viñeta de Carlín, ¿no? Pues había unas diferencias importantes, una brecha de los confinamientos en por ejemplo, los conjuntos residenciales o de casas adosadas con su jardín frente
a las viviendas pequeñas, en los que era muy duro pasar el confinamiento que pasamos durante esos 2 meses aproximadamente. Ahí ya se empezó a sentir, a ver, aunque no estaba reflejado en los informativos en ese momento, tan claramente las diferencias que había en los confinamientos, y que luego en esta segunda etapa, como insistiré ahora, el factor vivienda ha sido un elemento fundamental para la transmisión comunitaria y el descontrol, tal vez, se puede llamar así, del contagio en la ciudad de Madrid. En aquel entonces, como os decía, veíamos, empezaban a ponerse en valor ciertas ocupaciones, como antes decía Koldo, que eran las menos valorizadas ante entonces, que eran nichos de precariedad, de las personas que trabajan en los supermercados, de las personas que van a cuidar personas mayores en casa, que van a limpiar, personas que son los riders, los que nos servían las comidas en casa, o los paquetes, los transportistas, los agricultores, etc. Y ahí empezamos a ver una serie de desigualdades que eran importantes. Aquí tenéis una foto de la red hondureña de migrantes que denunciaban en un Twitter el control policial en un autobús a una chica hondureña que en este momento se dirigía a cuidar a una persona mayor durante el confinamiento. Esta persona, esta mujer, al no tener contrato, no pudo justificar su trabajo y la policía le pidió la documentación. Ella solamente llevaba una carta escrita a mano de esta mujer y su pasaporte, y no evitó la multa. Es decir, ya se vio que había un mundo teórico y un mundo real, ¿no? En este caso estaban los trabajadores esenciales, que anteriormente no eran esenciales, y había una serie de medidas de control que no tenían en cuenta, digamos, esta economía sumergida. Bien, si podemos hablar de un modelo de respuesta a nivel sanitario al COVID, en un principio sufrimos una respuesta muy hospitalocentrista, como os habéis acordado, o sea, como os acordaréis, en un primer momento, en marzo, lo fundamental era tener hospitales, tener una serie de tecnología y de recursos, que esa avalancha de personas con problemas respiratorios que llegaban al hospital se pudieran abordar, ¿no? Es la época en la que, como sabéis, hay una sopa de acrónimos. Lo importante era tener EPIs, tener PCRs, tener UCIs, etcétera, etcétera, ¿no? Y se empezó a ver que había por parte institucional una respuesta simplista. El quédate en casa ya se vio en aquel entonces, que no todo el mundo podía quedarse en casa, pero también hubo una respuesta muy épica, muy patriótica, ¿no? Que por una parte respondía a esos aplausos, a los héroes y heroínas que iban al hospital, pero que también tenía que ver con ese lenguaje guerrero, ¿no? de enfrentarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, esa ética hospitalocentrista y patriótica venció totalmente a la ética de los cuidados comunitarios. Ya desde el principio se vio que ese concepto de cuidados comunitarios que habíamos intentado desarrollar, por ejemplo, en mi caso, en el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados, ¿no? Pues realmente es como que desapareció no solamente de las prioridades institucionales, sino incluso hasta de los propios discursos, ¿no? Hubo, igual que se le dio valor a la respuesta hospitalaria, a la vez, como sabéis, en Madrid, pero me imagino que también hasta cierto punto en vuestras comunidades autónomas, en el País Vasco, en Navarra, etcétera, hubo una desmovilización de la atención primaria, se empezaron a cerrar centros, se drenó mucho de los profesionales sanitarios a edificios públicos, medicalizados, y empezó una realidad que fue de desmovilización de lo comunitario, de todos los dispositivos comunitarios, no solamente atención primaria, sino los sociosanitarios. Ahí incluyo la atención social primaria, de la red de centros de salud mental, de nuestros centros municipales de salud comunitaria de Madrid, que o bien cerraron y se mandaron a teletrabajar, entre comillas, a casa a sus profesionales, o se quedaron con un retén mínimo, y en el que poco a poco, cuando se volvió a abrir alguno de estos centros y se incorporaron los profesionales después del periodo de confinamiento, se instauró una atención telefónica fundamental, y en el que la presencialidad era la excepción, no la regla, y en el que, bueno, nuestros recursos
estaban no solamente mermados, sino que estaban encastillados, si podemos llamarlos así, ¿no? El caso es que esa emergencia sanitaria, pero también social, como antes había hablado Koldo, tuvo un impacto en el empleo y en las necesidades importantes, y en el que cuando hablamos de lo que se veía y lo que no se veía, lo que no se vio es esas necesidades que había de las personas que no podían llamar a alguien para que le sirviera, le trajera la comida, o poder por Amazon o por Uber encargar sus necesidades, y esas necesidades tuvieron que ser cubiertas en la Comunidad de Madrid, creo que también en otros sitios, pero estoy hablando de la Comunidad de Madrid, por las redes vecinales de apoyo mutuo, que crearon diferentes redes de solidaridad. Esto que tenéis ahí es una infografía de un grupo vecinal del Apoyo Zona Norte, en el que hablaba del protocolo de acción y de seguridad para esas redes vecinales. Estas redes vecinales lo que hicieron es cubrir, mediante este cuidado comunitario, ese espacio que no había sido cubierto por la institucionalidad. Un tema importante, decíamos que el hospital, las UCIs, eran un tema importante, pero entre lo que se echó en falta, yo en ese momento estaba colaborando con el Ministerio a nivel de promoción de la salud, es también los criterios éticos compartidos para las decisiones de selección de los recursos críticos. Como sabéis, en un momento, en el caso de Madrid fue claro, hubo momentos en el que se colapsaron las UCI y hubo que seleccionar los pacientes que eran beneficiarios de las camas de UCI y de los ventiladores mecánicos. Es una situación que se ha negado a nivel institucional, pero existió. Pero precisamente como se negó y como estaba oculta, no se abordó una necesidad muy concreta, y era que estos profesionales tuvieran algún tipo de apoyo para tener criterios comunes en base a esas decisiones terribles, ¿no?, que tuvieron que crear. Y tampoco, dentro de las costuras que veíamos que quedaron desveladas, una de las costuras es el no poder abordar la buena muerte. La buena muerte no la hemos abordado en el periodo prepandémico, pero mucho menos la hemos abordado en este periodo pandémico. El tema de no solamente a nivel de las habilidades de los profesionales que pudieron despedir a estas personas, sino también, por supuesto, con respecto a la información a los familiares. Uno de los protagonistas, a su pesar, de esta crisis han sido las personas mayores, y otra de las cosas que la crisis, como sabemos, ha desvelado es el fracaso de nuestro modelo de cuidados de la vejez y el final de vida. Chema y algunos que me conocen saben que dentro de ese contexto del Plan Madrid y los cuidados, nosotros fuimos unos de los, no sé si decir pioneros, pero una de las primeras instituciones en Madrid en echar adelante un proyecto piloto de prevención de la soledad no deseada. Y bueno, pues esta crisis ha puesto en evidencia el problema de la falta de cuidados comunitarios con respecto a la soledad no deseada y la inequidad por la falta de estos servicios públicos, ¿no? Sabéis la situación que ha habido en las personas que han estado solas en sus casas durante este tiempo, ¿no? Y desde luego no voy a hablar de la situación en las residencias de personas mayores, porque eso requeriría un congreso, y es una de las situaciones más tristes que hemos vivido en la Comunidad de Madrid, fruto, insisto, del fracaso de nuestro modelo de atención en la vejez y en el final de vida, porque al fin y al cabo estas residencias lo que hacen es cubrir el último periodo de vida. Hablábamos antes de la muerte, de la buena muerte. Otro tema que también habíamos tratado en el Plan Madrid y los cuidados es la prevención del duelo complicado, ¿no? Como sabéis, el no poder despedir a las personas que morían en soledad ha sido una causa importante de una patología que veremos, yo creo que el impacto mejor al cabo del tiempo, ¿no? Yo en ese momento, cuando dije estaba en el Ministerio, intentamos crear infografías sobre cómo afrontar el duelo en tiempos del coronavirus, y es otro tema que también es otra costura, digamos, es otro roto que también tenemos que tener en cuenta. Con respecto a la atención primaria, cuando decimos no solamente se desmovilizó, no se cubrió suficientemente, sino también el modelo de respuesta a nivel de atención primaria
ha sido, a mi forma de entender, manifiestamente insuficiente. Ha sido, al final, la atención primaria se la ha obligado a una respuesta muy individualista, muy basada en la atención a la demanda de 40, 50, 60 pacientes al día, a veces sin posibilidad ni siquiera de mirar a los ojos, sin posibilidad de contextualizar el problema y con mucha dificultad de fomentar la longitudinalidad, ¿no? Ahí tenéis una infografía que sacó el programa del PACAP, el programa de acciones comunitarias de atención primaria de la SENFIC, en el que cuál debería ser la respuesta comunitaria en tiempos del COVID. Este es el modelo, pero es un modelo que realmente ha sido muy difícil de desarrollar en los centros, ¿no? Y otro tema también es el modelo de respuesta de la salud pública. El modelo de respuesta de la salud pública no solamente ha sido un problema cuantitativo, es decir, del número de rastreadores, el número de recursos de salud pública que había para favorecer el control, para apoyar a la atención primaria y hospitalaria, sino de nuevo se han visto nuestras costuras. Ha sido un modelo de respuesta que en el caso de la epidemiología, como sabéis, etimológicamente es epidemos, sobre el pueblo, sobre la población, ha sido una epidemiología con muy poco demos, muy poco social. Y ha sido una promoción de la salud, una educación para la salud muy poco comunitaria, muy basada en mensajes muy poco contextualizados, tanto en la necesidad concreta de la persona, de su familia, como de su comunidad. Lo que tenéis ahí a la izquierda es una metáfora del epidemiólogo enraizado al lado de su ordenador y en el que, mediante un protocolo, ¿no?, todo el tema tiene que ver con la base de datos y con la llamada a la distancia, frente a una intervención, digamos, más comunitaria, que es lo que quiere reflejar la fotografía del centro, más sobre el terreno, más comunitaria, más viendo las necesidades concretas. Bien. Y con toda esta situación es como llegamos a este mapa, alguno de vosotros lo conocéis, es el mapa de la tasa de incidencia por 100.000 en los últimos 14 días, es el informe del 15 de septiembre, es decir, es relativamente cercano, y aquí podréis ver, por supuesto en rojo más oscuro, están los barrios que están, en este caso son zonas básicas, que son prácticamente como los barrios de Madrid, y si os fijáis bien, vuelve a reflejarse, ¿no?, este dibujo, ¿no?, al sur de la M30, ¿no?, y al sur de la carretera de Barcelona y de la de Extremadura, que es la que refleja los barrios que incluso tienen una incidencia hasta un 1% en este momento, ¿no?, que es bestial, ¿no? Es decir, 1.000 casos por 100.000 habitantes. Bueno, ¿cómo hemos llegado a esta situación? De alguna forma la he introducido antes. Koldo la ha listado cuando ha listado los determinantes sociales implicados en esta crisis, pero aquí tenéis, hay 2 o 3 factores que creo que han sido vitales. Uno es el trabajo, otro es la vivienda y otro ha sido la precariedad, ¿no? Con respecto al mapa de la vivienda, acordaros el mapa de calidades. Este que tenéis aquí es una gráfica de la distribución del teletrabajo por nivel de ingresos previos a la crisis, en el que, como veis, bueno, las barras de arriba son los que ganan más de 2.500, 3.000, 4.000 o 5.000 euros al mes, y las de abajo los que ganan menos de 1.500 euros. Como veis, el gradiente es clarísimo, es decir, en los estratos sociales más altos, más del 70% estaba teletrabajando en ese momento, y en las personas que tienen ingresos menores de 1.000 euros al mes llega a un 13% y es prácticamente cero en los de menos de 500 al mes. Este gráfico es muy gráfico, perdonad la redundancia, para saber qué ha pasado en esos territorios del sur, en el que la mayoría de la gente, os podéis imaginar, se corresponde con las 3 barras de abajo, ¿no? El trabajo ha sido un elemento fundamental. El trabajo presencial significaba un gradiente social de riesgo de contagio, es decir, cualquiera que viaje en el metro de Madrid en hora punta verá que el perfil social de los usuarios es el mismo de las personas que están en estas ocupaciones esenciales, y además
como os decía al principio y como también decía Koldo, eso se une a que estas personas están en una situación de precariedad que favorece el presentismo. Como sabéis, es una palabreja para querer indicar que personas que tienen que ir a trabajar a pesar de estar enfermas. La respuesta a esta situación tan grave y tan diferenciada y tan clara desde el punto de vista de esta distribución geográfica se ha respondido con lo que yo he llamado simplezas pandémicas, es decir, la necesidad desde la institución de, en vez de hacer lo que se tiene que hacer, porque eso tiene unos costes que no se quiere asumir, sacar una serie de medidas que dan como cuenta de que hay una preocupación especial de los políticos, pero que realmente no tienen ninguna base epidemiológica a nivel de la eficiencia. Un ejemplo han sido las PCRs masivas convocadas por SMS a población vulnerable, no quiero incidir sobre eso, que al final se convierten en pruebas a demanda, en el que las personas que acuden son las más preocupadas, no tienen por qué ser por las que más lo necesitan. De hecho, las que tienen más riesgo para ellos y para ellas, el que les hagan una prueba y les pidan cuarentenar es una faena porque pierden el trabajo, o el test serológico masivo a docentes antes de entrar a las aulas, ¿no? Como alternativas os traigo esta imagen de la derecha, que es el sí se puede. Es una imagen de las educadoras sociales contratadas por el Ayuntamiento de Reus para recorrer las calles, a pie de calle, incluso puerta por puerta, para hacer una pedagogía contextualizada, interactiva, o cuando se han hecho intervenciones en punto caliente, seleccionados, y para ver qué dificultades concretas tiene la población para seguir los consejos. Yo creo que un ejemplo ha sido la intervención en Zaragoza, en el barrio de las Delicias, pero podríamos dar otros ejemplos también en Cataluña. Bien, un ejemplo dentro de estas simplezas, un tema que ha sido un protagonista muy importante ha sido el uso de la mascarilla en la calle, aunque se mantengan las distancias de seguridad, que ha sido yo creo un icono de la respuesta securitaria que se ha hecho, y en el que al final llevar la mascarilla en la calle es vigilada no solamente la policía, sino por el panóptico propio ciudadano, en el que es un signo de responsabilidad ciudadana, y sin embargo contrasta con la tolerancia de ciertos usos, incluso de quitarse la mascarilla y no respetar las distancias en usos de reuniones sociales, reuniones en las que la confianza hace bajar la guardia, ¿no? No me quiero extender de esto, pero yo creo que es muy interesante y seguro que lo habéis visto durante el curso, el tema de estas simplezas pandémicas y de esta respuesta securitaria, ¿no? A vosotros que os gusta tanto Foucault y la biopolítica. Bien, otro elemento fundamental ha sido la estigmatización de jóvenes y de otros colectivos dentro de esta respuesta securitaria, en el que se ha vuelto a cargar las tintas sobre el tema de la responsabilidad individual sin una adecuada contextualización de este uso. Ni siquiera, bueno, ahí estaba el tema del botellón y de la pedagogía del botellón, que bueno, no lo dejo aquí. El caso es que otro protagonista, y voy a acabar ya con esto, perdonadme por la extensión, el espacio público ha sido un protagonista. Vimos durante el confinamiento que el espacio público es un elemento compensador de las desigualdades en el espacio privado, es decir, quien tiene una mala vivienda, para ellos y ellas, la calle, la plaza, el banco, es una bendición, el espacio público, en el sentido también de los espacio deportivo, etc. Y bueno, también hemos visto que en aquellos barrios populares en el que incluso la vivienda era tan deficiente, al final se llegó hasta a cerrar los espacios públicos, los parques, por esas simplezas pandémicas que os decía antes y por intentar demostrar que uno protege a la población. Y bueno, ya aquí acabo. Chema Dixit, ¿qué quiere decir esto? Cuando Chema contactó conmigo y me pidió preparar esto, me dijo lo siguiente, y bueno, no voy a desvelar una intimidad de Chema, ¿no? Me dijo, pretendemos que se muestre con claridad cómo las desigualdades en salud se hacen evidentes y mayores en esta situación de crisis, que la focalización del sistema sanitario y la tecnología hospitalaria
nos puede llevar al colapso a nivel de la intervención social, y reivindicar la centralidad del sistema de atención primaria de salud como estructura de prevención, detección de problemas y desigualdades con un enfoque universal y comunitario. Los dos primeros puntos yo creo que los he cumplido, es decir, estoy de acuerdo con Chema y he dado argumentarios para sostenerlo. Y el último, estoy de acuerdo hasta cierto punto, y este era el punto provocador que quería hablar. Creo que la atención primaria de salud, una cosa es que la pensemos desde el concepto que tenemos de atención primaria de salud, y otra cosa es que lo hagamos equivalentes a nuestros centros de atención primaria y los centros de salud, ¿no? Creo que en este momento la atención primaria de salud, por desgracia, no está preparada para ser el eje organizador de esta respuesta comunitaria. Esta es la parte provocadora que quiero, porque siguiendo los lemas que se le da también a mi compañero Rafa Cofiño, me gusta ese que sacó de que el centro de la salud no es el centro de salud. Es decir, o el centro de salud no es el centro de la salud. Creo que el liderazgo en nuestra orientación comunitaria no tiene que estar tanto en el centro de salud como dispositivo institucional, sino el liderazgo tiene que estar en la comunidad, y en el que el centro de salud es un protagonista, un activo muy importante. Entonces, en este momento tenemos a la atención primaria de salud, a este dispositivo, le tenemos atado de pies y de manos, lo tenemos saturado, y tenemos que pensar cómo podemos de alguna forma unir esa potencialidad que tiene como puerta de entrada al sistema, desde ese prestigio médico que tiene, ¿no?, al resto de posibilidades, tanto institucionales como de los propios barrios y villas de nuestro país, para dar una respuesta comunitaria.